en la búsqueda y presentación con vida de estos dos luchadores sociales. El gobierno mexicano ha dado largas para que se concrete este fallo a favor que emitió la Suprema Corte desde el día 10 de agosto del año pasado. Bien, en esta jornada de lucha, una jornada nacional, una lucha más que hemos desarrollado como organizaciones políticas, defensores de los derechos humanos, personalidades progresistas que hemos apoyado esta lucha por la presentación con vida de estos dos revolucionarios y la de todos los desaparecidos en México, porque hoy ya se establece un precedente para que todas las víctimas puedan seguir los mismos pasos de la lucha jurídica, política y de los derechos humanos. Bien, este día hemos programado una conferencia de prensa para dar a conocer nuestra posición política. En primer momento están aquí en la mesa la compañera Eduviges Margarita Cruz Sánchez, que es hermana del luchador social Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Está también la compañera licenciada Noemia Calle Ríos, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Está el compañero Roberto Mendoza Pérez, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y también está el Comité Cerezo, Héctor Cerezo. Vamos a pasar a la lectura de los boletines de prensa. El comité, hasta encontrarlos, a cargo de la compañera Margarita, va a dar lectura un boletín de prensa. Muy buenos días a todas las personas que se encuentran aquí en este momento. Voy a leer este boletín de información sobre la desaparición de Edmundo y de Gabriel. A los 16 años de la desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, la demanda es presentación con vida. Ciudad de México, a 25 de mayo del 2023. Hoy, 25 de mayo, se cumplen 16 años de la detención y desaparición de nuestros familiares, los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes fueron detenidos desaparecidos el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca. 16 años de lucha producto de la combinación de diversos esfuerzos que han conllugado y se han mantenido firmes en la exigencia de presentación con vida de nuestros familiares. En esta fecha que como familiares nos enfrentamos nuevamente al dolor y a la angustia de recordar este terrible crimen cometido en contra de nuestros seres queridos, queremos decirles que a pesar de todo lo que hemos pasado durante estos 16 años, enfermedades, pérdidas de seres queridos, daños psicosociales, problemas económicos y todo el daño que en este crimen provoca y que con nada podrán reparar, nos mantenemos firmes en nuestra demanda de presentación con vida como el primer día. Que hoy, a diferencia de hace 16 años, tenemos más experiencia y más herramientas con las cuales enfrentar este crimen. Hoy la lucha nos ha llevado a estar en otro momento político y jurídico. Hoy tenemos una sentencia ganada, una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que demuestra la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo y su obligación de buscarlos y de enjuiciar y castigar a los responsables. Hoy, a pesar de las dificultades y de la dilación a la que el Estado ha juzgado durante todos estos años, se ha demostrado cómo mediante la suma de esfuerzos de diversas organizaciones, solidarias, personalidades y representantes legales, el caso de Gabriel y Edmundo han logrado llegar hasta donde está, por la persistencia y fortaleza que han mantenido y no solo por la mera voluntad del Estado. Si bien hemos logrado en todos estos años la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la detención
De 7 de los responsables, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la conformación de la Comisión Especial de Búsqueda y la comparecencia de algunos mandos militares. Y aún nos falta lograr el cumplimiento puntual a la sentencia emitida por la Suprema Corte y lo principal, saber sobre el paradero de nuestros familiares. La sentencia que hemos ganado, como señalamos en varias ocasiones, es histórica y su cumplimiento puntual es esencial para establecer parámetros más claros, precedentes de cómo se debe actuar en estos casos, más cuando se trata de la participación y responsabilidad de militares en este crimen. Como caso emblemático, la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel siguen poniendo como punto central la continuidad y sistematicidad que un crimen como este requiere para ejecutarse, pues está demostrado que para la comisión de este se requiere de toda una maquinaria que el Estado emplea para la persecución, criminalización, vigilancia y comisión de esta grave violación. De la violación de los derechos humanos, la cual no se explica con el simple señalamiento de responsabilidades individuales o de elementos policíacos de mandos inferiores, sino de toda una estructura de inteligencia y planeación que es el conocimiento de las más altas estructuras de gobierno, como lo es el Ejército, la Marina y los propios presidentes. Por ello, el caso de la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo reviste vital importancia, dado que en él se manifiesta la planeación y continuidad de esta política como parte de una estrategia de combate a los movimientos disidentes y revolucionarios que deciden luchar por cambiar la situación de este país. Política que ha traspasado ya 3 gobiernos distintos que mantienen la total impunidad a los perpetradores. Edmundo y Gabriel, 2 revolucionarios que fueron desaparecidos por sus ideales por el Estado mexicano. Son ejemplo también de la fortaleza quienes a 16 años de haber sido detenidos, desaparecidos, nos enseñan que la lucha debe de ser congruente hasta el final. Esos principios de consecuencia y amor incondicional por su pueblo son nuestra fuerza hoy para continuar en este arduo camino en búsqueda de la verdad y la justicia, pero también de no repetición. Hoy, luego de 16 años, reiteramos la lucha, no termina y no terminará hasta que Gabriel y Edmundo sean presentados con vida y se enjuicie y castigue a los responsables. Nuestra convicción de seguir adelante no se doblega ni se cansa ante la dilación y negligencia de las autoridades, porque nuestra lucha se mueve más que convicción y amor hacia nuestros seres queridos, que su único delito fue luchar por su pueblo. Estos 16 años sin Edmundo y sin Gabriel no se reparan con nada, así como tampoco los años que nos han torturado psicológicamente con ese crimen. Los daños que han provocado no solo a nuestras familias, sino a sus compañeros de lucha y organizaciones solidarias que han abrazado nuestra exigencia. Nunca podrán repararlos, pero de nuestra cuenta siempre existirá la persistencia y la fuerza para continuar en esta lucha hasta encontrarlos. Así como Gabriel y Edmundo nunca han dejado de luchar, aún estando desaparecidos, nosotros lo haremos. Vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Atentamente, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos. Margarita Cruz Sánchez y Nadine Reyes Maldonados, que por este momento, una disculpa porque por fuerza mayor no está presente. Pero aquí estamos formando el Comité de Desaparecidos hasta encontrarlos. Porque vivos se lo llevaron, vivos los queremos, porque vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Gracias. Desaparecidos, presentación. Desaparecidos, presentación. A continuación se dará lectura otro boletín del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Vamos a darle lectura
a nuestro boletín. Ciudad de México, 25 de mayo de 2023. A la opinión pública. Dilación y burocratismo gubernamental para complementar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la presentación con vida de los revolucionarios del PDPR-EPR. La política gubernamental en torno a la presentación con vida de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez se distingue por la dilación y el burocratismo para cumplimentar la sentencia judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los tiempos jurídicos indican una negativa a acatar un mandato judicial para escamotear la justicia. Expresa la consigna institucional de extender la impunidad a los criminales de Estado y negar el acceso a la justicia de los detenidos desaparecidos y sus familiares. El gobierno mexicano adopta una política de cerrazón y menosprecio a la exigencia de presentación con vida a los revolucionarios. Su caso logra escalar hasta el peldaño más alto de la justicia mexicana y obtiene de ella una sentencia judicial que pueda abonar al esclarecimiento de la verdad, de conocer el paradero de los detenidos desaparecidos y enjuiciar a los responsables materiales e intelectuales. Sin embargo, la institucionalidad mexicana asume una actitud de indolencia y simula tensión para ganar tiempo jurídico. La lentitud e indiferencia gubernamental se explica a partir de que el Estado mexicano decidió ubicar a los revolucionarios en la categoría de enemigos y no solo como opositores. Su militancia política en el Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario, su forma de lucha y sus convicciones ideológicas indican que el crimen de lesa humanidad cometido en su contra es con plenas motivaciones políticas. La pretensión gubernamental de negar el acceso a la justicia es porque, a pesar de las condiciones inhumanas al que son sometidos, producto del crimen de la desaparición forzada de personas, los detenidos desaparecidos siguen como baluarte de la lucha popular, dado que en la exigencia de su presentación con vida, el movimiento popular, sus familiares, abogados y personalidades progresistas lograron desbrozar una ruta jurídico-política que permita hacer una defensa activa ante violaciones graves a los derechos humanos. La desaparición forzada de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez expresa la cualidad del fenómeno del cometido de crímenes de lesa humanidad en nuestro país. No hay duda de las razones políticas por las que el Estado mexicano decidió someterlos a este flagelo, situación que hoy es sustentada con el fallo de la Corte y una amplia denuncia de periodistas, familiares y el movimiento popular. Hoy es la dilación en el proceso jurídico para cumplimentar la sentencia judicial. En el pasado reciente fue la criminalización de su forma de lucha, la incriminación de familiares y organizaciones solidarias, así como la negativa a incorporarlos en el Registro Nacional de Detenidos Desaparecidos para condenarlos al anonimato e impedir que el pueblo los reconociera como revolucionarios de este siglo. La desaparición forzada de los revolucionarios es una grave violación a los derechos humanos. Esta es la elocuencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque interpreta desde este crisol el crimen cometido contra ambos revolucionarios. Por tanto, es el reconocimiento tácito de que, si fueron sometidos a este flagelo criminal por su ideología y militancia política, habla de la existencia de un gobierno autoritario que no consiente el derecho a disentir. El hecho de que transcurrir 16 años para poder acceder a elementos mínimos de la justicia significa revictimización. A la distancia, el caso y los más de 111,000 son el fiel testimonio de la existencia de prácticas del terrorismo de Estado para castigar la decisión del pueblo de luchar por su liberación. Esta es la importancia y trascendencia en el aspecto político, porque hubo quienes en su momento minimizaron la existencia de crímenes como la desaparición forzada de personas en México. El paso de una administración a otra ilustra la continuidad de una política de gobierno por mantener la impunidad hacia los perpetradores. Para el argumento jurídico, significa una violación a los derechos humanos continuada, porque se trata de un crimen de lesa humanidad imprescriptible. Para la definición política, indica la violencia institucional de carácter transeccional que busca cebarse
en el pueblo para impedir que éste se organice por los cauces independientes. La sentencia de la Suprema Corte aún es incompleta. Falta que éste se concrete en conocer el paradero de los detenidos desaparecidos, así como el juicio y castigo a los responsables. Sin embargo, a pesar del lento avance para su cumplimentación, para el pueblo y sus organizaciones significa un importante logro jurídico. Abre la posibilidad de generar jurisprudencia para otros casos de violaciones graves a los derechos humanos, y sentencia que lo acontecido contra Edmundo y Gabriel fue una desaparición forzada cometido por elementos policíacos y o militares. Los parcos resultados que hasta ahora existen habla de la maniobra leguleya gubernamental. Las instituciones utilizan otro artilugio burocrático y leguleyo para alargar el proceso con la intención de conducir al desgaste y la frustración al conjunto del movimiento popular que exige justicia. No obstante, la exigencia persiste por la cumplimentación de la sentencia judicial, la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, así como el juicio y castigo a los responsables. La sentencia judicial aún no muestra resultados tangibles, sobre todo porque no fue producto de la buena voluntad de los gobernantes en turno. Empero, esto no constituye un distractor para dejar de lado la demanda principal, que es presentación con vida. Este es un derecho de la víctima que se le busque en esa condición. La indiferencia de funcionarios de primer nivel habla de la indolencia institucional. Por la trascendencia del caso, debería ser atendido por los titulares de las dependencias gubernamentales, aunado al trato diferencial para atender los casos de desaparición forzada. No se trata si unos son más importantes que otros. Respecto a crímenes de lesa humanidad, no puede establecerse tal segmentación. La distinción estriba en aquellos donde su cometido es por razones eminentemente políticas. Son tratados con desdén gubernamental porque no reditúan reflectores mediáticos. Pese a las dificultades que arroja la cumplimentación de la sentencia, hay elementos que salen a flote y constituyen la importancia en términos políticos. Hoy, nadie duda de la existencia de crímenes de lesa humanidad, aún después de que los que denominaron guerra sucia queda a la vez expuesto parte de la política contrainsurgente que tuvo como componente principal el cometido de crímenes de lesa humanidad para castigar la actitud de protesta del pueblo trabajador. No está claro el tiempo que la autoridad mexicana decidió alargar el proceso jurídico. Sin embargo, por cada día que pasa sin que se conozca la verdad y el paradero de los detenidos desaparecidos, habla de la imposibilidad de un acceso real a la justicia. Por cada artilugio leguleyo para implementar la impunidad es el indicativo de la extensión de una injusticia y proporciona al pueblo razones para mantener la movilización y la denuncia política. A 16 años de lucha, hay certeza de que la desaparición forzada fue cometida por militares, marinos y corporaciones policíacas, en un contexto de represión generalizada para intentar contener el descontento popular. Por lo tanto, la dilación y burocratismo significa hacer extensiva la impunidad a consumados criminales de Estado. No hay justicia sin presentación con vida. No hay verdad sin el castigo a los responsables. La exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos es una necesidad insoslayable para el pueblo organizado y familiares víctimas del crimen de la desaparición forzada. Fraternalmente, presentación con vida a todos los detenidos desaparecidos. Libertad a los presos políticos. Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FNLS. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Bien, a continuación vamos a tener la participación de Héctor Cerezo.
Muchas gracias, muy buenos días a quienes nos escuchan al pasar frente a Palacio Nacional. Estamos aquí reunidos en esta conferencia de prensa para conmemorar un aniversario más de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, dos militantes del Ejército Popular Revolucionario detenidos desaparecidos en la ciudad de Oaxaca, allá en el año de 2007. Hay que recordar que en esos años 2007 en Oaxaca existía un movimiento popular magisterial que principalmente demandaba la renuncia del entonces gobernador Ulises Ruiz, un gobernador priista que se caracterizó por ejercer el terrorismo de Estado en contra de su propia población, en contra de las organizaciones populares, sindicales, indígenas, o todo aquel que se oponía a sus políticas neoliberales y de represión. En esos años también ya tenía un año el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y ya había lanzado su mal llamada guerra contra el narco, que nosotros desde ese momento llamamos una guerra en contra del pueblo, tanto organizado como no organizado. En ese contexto de militarización, de operativos conjuntos, de represión en contra del movimiento popular, indígena, campesino, estudiantil, se da la desaparición de estos dos militantes del Ejército Popular Revolucionario. Cabe destacar que, así como en el gobierno federal, el gobierno estatal de Ulises Ruiz creó una fuerza de policía compuesto principalmente por exmilitares de fuerzas especiales dedicados exclusivamente a combatir, a eliminar, a buscar, a interrogar, a torturar a personas que consideraban eran integrantes del movimiento guerrillero de México o que simpatizaban con el movimiento guerrillero. Esa labor la ampliaron, la profundizaron en el año 2006, 2007 con el movimiento magisterial popular, y hay cerca de 22 denuncias en contra de este grupo por desaparición forzada y ejecución extrajudicial solo en la ciudad de Oaxaca. También debemos recordar que este mismo grupo operó conjuntamente con el ejército mexicano en las bases de operaciones mixtas en la región de los Losicha desde 1996, y ahí también hay cerca de 250 personas indígenas, luchadores sociales, que fueron víctimas de la ejecución extrajudicial, la tortura, la desaparición forzada, la prisión por motivos políticos. En este contexto se da la desaparición forzada y también inicia una larga lucha, ya ahora de 16 años, una lucha por la presentación con vida de ambos luchadores sociales. Pero también en ese tiempo, en la misma ciudad de Oaxaca, desaparecen a las niñas Virginia y Daniela Ortiz, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, también desaparecen a Lauro Juárez, y así en otros estados de la República inicia también o se profundiza una escalada de represión en contra del movimiento popular, del movimiento social. En este contexto, los familiares de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya hacen público la solicitud de solidaridad al pueblo de México y a sus organizaciones, y son pocas las organizaciones populares que hacen eco a ese llamado, y también nosotros como organización de derechos humanos también desde ese tiempo iniciamos el acompañamiento a los familiares, y tras 16 años pues se ha logrado demostrar conjuntamente que la desaparición forzada no solamente es un delito, es un grave delito, sino también es la más grave violación a derechos humanos. Un crimen de Estado, un crimen contra la humanidad, un crimen que afecta no solamente a los familiares directos de la desaparición forzada, sino también a su organización, a su comunidad y a la sociedad en su conjunto. En estos años era el inicio. Terminamos el sexenio de Felipe Calderón con denuncias de 3,000 a 30,000 personas desaparecidas. Ya después, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cifra aumentó a casi 70,000 personas desaparecidas, y hoy en el gobierno de López Obrador, según cifras oficiales, 110,000, más de 110,000 personas desaparecidas. Así hemos estado luchando junto con otras organizaciones, colectivos de familiares y víctimas,
que durante todos estos años hemos logrado demostrar que la desaparición forzada es una política de Estado que ha sido continua, por lo menos desde los años 60, y que gobierno tras gobierno se ha ido manifestando de diferentes formas. Algunas veces con la participación directa del Ejército y la Marina, o de las policías federales o policías estatales, y a partir del 2006 también a través de estos grupos paramilitares que son financiados, tolerados, pagados, entrenados también por el mismo Estado mexicano. Esta lucha en materia de derechos humanos ha logrado posicionar en la sociedad mexicana y a nivel internacional el gran problema que vive México en materia de desaparición forzada. También se ha logrado la promulgación de una ley general contra la desaparición forzada que mandata una fiscalía especializada en delito de la desaparición forzada y la Comisión Nacional de Búsqueda. Justo decir que esa ley todavía tiene muchas carencias, que esa ley todavía le falta una profunda reforma para poder realmente ser efectiva para las miles de familias. También en ese transcurso de 16 años se creó en el año 2010 el primer manual de qué hacer ante la desaparición forzada, un manual del 2010, luego una reedición en el 2012 y otra en el 2015. También diferentes organizaciones han escrito libros para poder entender o que el pueblo de México entienda las consecuencias, el origen, la historia de la desaparición forzada en México. Tenemos el libro de Vivo los Queremos, claves para entender la desaparición forzada en México, y año con año, desde el año 2010, publicamos un informe en el cual pueden verse de manera pública cuántas víctimas de desaparición forzada por motivos políticos existen en el país. Tenemos registrados desde el año 2006 al año 2023, hasta hace un mes, cerca de 300 personas luchadoras sociales víctimas de desaparición forzada, casos documentados que hemos podido documentar. Siempre les decimos que seguramente habrá muchísimos más, pero que no tenemos todos los datos completos para hacer una documentación. En esta lucha también no ha sido solamente de movilización, también ha sido de derechos humanos, también ha sido una lucha jurídica, en la cual ya decían los compañeros, la compañera, se ganó después de 9 años una sentencia a favor de las víctimas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde mandata, entre otras cosas, buscar a Edmundo y a Gabriel dentro de cuarteles militares y ordena al Ejército Mexicano dar todas las facilidades para esta búsqueda. También ordena a la Fiscalía General de la República la comparecencia de mandos militares. Hemos estado informando que hasta la actualidad 16 mandos militares, entre ellos un general de la República, ya retirado, ya declaró en la Fiscalía General de la República, y eso se va a incorporar al expediente del caso. También hemos estado en reuniones en la Comisión Especial de Búsqueda, porque el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena crear una Comisión Especial de Búsqueda para Edmundo y Gabriel, en donde van a estar todas las autoridades involucradas y responsables, como son la Sedena, la Fiscalía General, la Comisión de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda, Secretaría de Gobernación, así como todas las autoridades que se considere necesario llamar a esa Comisión Especial de Búsqueda. Y en sentidos prácticos también le decimos a los familiares, uno de los logros que se ha hecho con esta Comisión Especial de Búsqueda es que, por ejemplo, el día de ayer en la reunión, pues había 17 funcionarios federales en esa reunión en la Comisión Especial de Búsqueda, y les decimos a los familiares el tiempo que nos estamos ahorrando, porque antes de esta sentencia nos teníamos que reunir con cada autoridad por separado, en un día distinto, en una hora distinto, en una dependencia distinta. Ustedes imaginan el desgaste para los familiares que no son de la Ciudad de México, venir a esta ciudad y empezar ese peregrinar tortuoso de dependencia en dependencia, para que luego les digan se cambió la hora, se cambió la fecha o no hay ningún avance. También la Comisión Especial obliga a eso, a que todas las autoridades estén reunidas en un mismo tiempo, frente a las familias, frente a sus abogados, frente a las organizaciones que acompañan el caso, y en este caso especial también está la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU como observadores permanentes en esta Comisión Especial de Búsqueda.
Hemos avanzado, sí, pero también ya lo decían las compañeras, lo dice su hermana de Gabriel, lo dice su hija, pues no hemos avanzado en lo fundamental, y la fundamental es la presentación con vida de Edmundo y Gabriel y el juicio y castigo a los responsables materiales, a los intelectuales, a los que facilitaron la grave violación a derechos humanos y a quienes se beneficiaron de esa grave violación a derechos humanos. También cabe hacer el recuento que al inicio, hace 2 años, se giraron 10 órdenes de aprehensión y que hoy se encuentran 7 personas, policías ministeriales de este grupo de la FEPAR, este grupo especializado en contrainsurgencia, se encuentran presos en el penal de Miahuatlán, el penal de máxima de seguridad en el estado de Oaxaca, acusados de la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, y que se encuentran 2 prófugos. El exprocurador de Oaxaca, Evencio Nicolás, se encuentra prófugo de la justicia porque también él es responsable directo de la desaparición forzada. También se encuentra prófugo el comandante Pedro Hernández, quien también fue autor material de la desaparición forzada. Así, también estamos exigiendo a la Fiscalía que se mande a comparecer al exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y si seguimos la cadena de mando, pues al propio expresidente Felipe Calderón Hinojosa, porque fueron los responsables de todas esas graves violaciones a derechos humanos, entre ellas la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel. Es un camino que ha sido largo, que ha sido difícil, pero tenemos que seguir empujando, seguir articulándonos, porque el crimen de la desaparición forzada en México desgraciadamente todavía no se extingue, y también este gobierno, desgraciadamente, incumpliendo su promesa de campaña, pues ha garantizado la impunidad a los perpetradores de ayer y a los perpetradores de hoy, que por lo regular pues suelen ser los mismos. Por eso vamos a continuar como año con año, mes con mes, siguiendo apoyando a las víctimas, apoyando a las organizaciones que han levantado esta demanda, que han hecho suya, a pesar también de sufrir graves violaciones a derechos humanos en contra de sus integrantes por un principio, por ser solidarios con las propias organizaciones y familiares. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Desaparecidos. Presentación. Desaparecidos. Presentación. Justicia para Edmundo y Gabriel. Justicia. Bien, tenemos la participación también de la compañera licenciada Noemia Calle Ríos. Buenos días a quienes nos acompañan el día de hoy en esta conferencia de prensa que conmemoramos 16 años de la desaparición forzada de los 2 revolucionarios, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Una fecha para nosotros importante que no podemos dejar pasar en el marco de la Jornada Nacional de Lucha por Justicia, Verdad, Libertad, Presentación y el Derecho a la Protesta, y en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, que a nivel internacional los familiares de las víctimas de la desaparición forzada, organizaciones populares independientes, reivindicamos esta semana, esta fecha histórica, porque significa que la desaparición forzada en nuestro país continúa y tiene consigna desde el Estado mexicano. El Estado que a través de los años ha cometido estos crímenes de Estado y crímenes de lesa humanidad, y también que se configura como una grave violación a los derechos humanos, y que por ese motivo también nosotros nos encontramos en este plantón popular para exigir se cumpla la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 10 de agosto de 2022, en la cual se mandata que se les busque a Gabriel y Edmundo en los cuarteles militares, que la Sedena tiene que dar todas las facilidades para que se les busque en los cuarteles militares, pero también para que se investigue a quienes en ese momento fungían como generales del ejército. Hasta el momento la sentencia pues va muy lento. El cumplimiento de esta
hemos encontrado mucha resistencia para hacer que se cumpla, porque el Estado mexicano aplica como política la impunidad, la indiferencia, la apatía y la cerrazón ante la exigencia de los familiares, ante la exigencia de las organizaciones que hemos abrazado y hemos hecho nuestra esta demanda de presentación con vida y juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales. De esa misma manera, invitamos al pueblo, a las organizaciones populares, para que continúen en estas actividades, que continúen acompañándonos, que son principalmente por la exigencia de presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, pero también en la exigencia de presentación con vida de todas las víctimas de la desaparición forzada, porque la desaparición forzada es un crimen atroz que no solamente afecta a los familiares, afecta sí a las víctimas, a quien se ha cometido en su contra este crimen atroz, a los familiares, a las organizaciones populares, pero también al pueblo en general, porque en cada desaparición forzada que se comete en diferentes latitudes del país o del mundo, afecta a la humanidad en su conjunto. Por cada desaparición forzada que se comete, se viola el derecho a la vida, el derecho a la seguridad física y psicológica, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, lo cual significa que se vulneran los derechos humanos para todos y cada uno de nosotros, de los mexicanos, de la especie humana. Continuaremos con nuestras actividades políticas de masas y los invitamos para que puedan acercarse al plantón popular, y que el día 30 de agosto tendremos una marcha precisamente, y que este día culmina la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Hasta encontrarlos. Bien, en las participaciones que han dado los compañeros en los boletines de prensa que se han expuesto, se ha fijado la postura como organizaciones populares y de derechos humanos, comité hasta encontrarlos. En el contexto en que se dio estas desapariciones forzadas, en el contexto político, estatal y nacional, donde las luchas populares se intensificó en la protesta contra el neoliberalismo, contra la reforma educativa, contra las privatizaciones y la negación de los derechos para el pueblo. Y también el gobierno se caracterizó en represor, antipopular, creando todos los mecanismos para aplastar este movimiento popular, como es creando los grupos paramilitares para que cometan ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, masacres, para aplastar a toda inconformidad social. El caciquismo arraigado en todo el país, pues fue el que más protegieron estos gobiernos, que se caracterizaron como proimperialistas desde el gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón y la continuidad de Enrique Peña Nieto. Concluyeron imponiendo todas las reformas neoliberales, a sangre y fuego le impusieron a nuestro pueblo. Bien, hoy en esta presente etapa de lucha, pues nos queda redoblar esfuerzos, a coordinar más estas organizaciones y de marchar juntos para que se materialicen todo este logro político, jurídico que se ha logrado desde del fallo que dio la Suprema Corte de Justicia, que es un fallo a favor de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y también beneficia a los familiares, pero también a todas las víctimas que han sido del pueblo, que asciende a más de 350,000 los detenidos desaparecidos en México, y que actualmente el gobierno actual solo reconoce a 111,000 los detenidos desaparecidos, pero tampoco se hace más para investigar y dar con el paradero de todos los desaparecidos.
Es una experiencia de lucha durante estos 16 años en la combinación de la lucha política, la lucha jurídica y también la lucha de los derechos humanos, porque en este terror del Estado, terrorismo de Estado, las organizaciones populares y de derechos humanos se emitieron diferentes opiniones a lo largo de esta lucha, que algunos mencionaron que era crisis en derechos humanos, que para nosotros mencionamos que fue el terrorismo de Estado. Para otros fue ingobernabilidad o que ya no existía Estado de Derecho. Para nosotros dijimos que es un Estado de Derecho de la oligarquía que defiende sus intereses este gobierno. Bien, de esta manera estamos concluyendo nuestra conferencia de prensa y los estamos invitando para que nos acompañen aquí en nuestras actividades que estamos desarrollando aquí en nuestro plantón en el marco de la Jornada Nacional de Lucha por Justicia, Verdad, Libertad, Presentación y el Derecho a la Protesta, que estamos dando continuidad y que dimos la lucha desde hace un año, y que como no se ha concretado, no hemos encontrado esta justicia, esta verdad, pues damos continuidad con nuestras actividades políticas. En este plantón, al rato vendrán a participar unos solidarios en un teatro crítico, y que también va a haber una conferencia a las 4 de la tarde, una conferencia magistral. Seguimos con estas actividades para que sigan opinando sobre esta crimen de Estado de las desapariciones forzadas, porque también es una forma donde se les da espacio a todos aquellos académicos, intelectuales, progresistas, que como experiencia pues se logró a que se les dieran la categoría de revolucionarios, como los reconocidos historiadores de México, como ya los fallecidos el maestro Carlos Montemayor, el cura de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, el padre Miguel Concha, todos ellos, Miguel Granados Chapa, que participaron en conferencias de prensa, en conferencias magistrales, donde sostuvieron que no eran delincuentes, que no eran terroristas como quiso catalogar el Estado a Edmundo y Gabriel, pues son revolucionarios. Y así es como se tuvo también que imponer la visión política del pueblo en lucha. Pues agradecemos a todo el pueblo y culminará nuestra actividad el día 30 con la marcha nacional que partirá del Ángel de la Independencia y hasta acá en el Zócalo de la Ciudad de México. ¡Se los llevaron! ¡Viva los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Viva los queremos! Ahora Se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables.